Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Empresas y Contabilidad, Licenciatura en Administración Marítima y Portuaria. Integrantes: Yabel Góndola, Kevin Groves, Raúl Nereida. Asignatura: Historia de Panamá en el mundo global. Profesor: José Ángel Martínez. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso histórico, estructural y multidimensional que surge de la interacción entre disensiones políticas, avances tecnológicos y dinámicas del mercado. Consiste en reducción progresiva de las distancias y barreras geográficas, de arancelarias, legales y culturales, que convierte el mundo en un solo espacio de intercambio. No es un fenómeno nuevo, sino que se ha acelerado y transformado en las últimas décadas. Su característica más definitoria es la interdependencia. Lo que ocurre en una región, una crisis financiera, un avance tecnológico o un cambio cultural, repercute de forma inmediata en el resto del planeta. Dimensiones más detalladas. La dimensión económica. Integración comercial. Los tratados de libre comercio eliminan o reducen impuestos a la importación y exportación, permitiendo que productos circulen casi sin restricciones. Ejemplo: la cadena de valores de un automóvil diseñado en Alemania, acero de Brasil, piezas electrónicas de Asia, ensamblaje en México y ventas en todo el mundo. En esta misma dimensión de económica tenemos a los mercados financieros globales. El capital se mueve en segundos entre países, buscando mayor rentabilidad, y esto facilita la inversión, pero también transmite crisis rápidamente, como ocurrió en el año 2008. Empresas transnacionales. Compañías que ocupan con estrategias mundiales, no solo nacionales, influyen en la producción, el empleo y hasta las leyes de los países donde se instalan. En esta dimensión económica también tenemos el sector productividad. Cada región se enfoca en lo que hace mejor, según sus ventajas comparativas. Por ejemplo, Panamá como centro logístico y de servicios. Y para seguimos con el segundo sector, que es el sector social, que se modifica las relaciones humanas y la estructura de la sociedad. Movilidad humana. Crecen los flujos migratorios por trabajo, estudio o refugio, lo que genera diversas y nuevas redes familiares y laborales. Acceso al conocimiento. También tenemos el Internet, que permite que estudiantes, profesionales y comunicadores accedan a la educación social y formación sin importar su ubicación, aunque persiste la brecha digital que deja atrás a quienes no tienen conectividad. En esta dimensión social también vemos la transformación de empleo, que surge en trabajos remotos globales, pero también precariedad laboral y desplazamiento de puestos en sectores que no pueden competir con costos más bajos de otros países. En la dimensión política tenemos reconfiguración en el papel del Estado, cooperación y regulaciones internacionales. Se crean organismos como la OMC, el FMI, el Banco Mundial y la ONU, que establecen normas comunes para el comercio, la economía y la resolución de conflictos. De esta dimensión política también tenemos los límites a la soberanía. Los gobiernos deben adaptar sus leyes para cumplir acuerdos globales, lo que a veces reduce su margen de decisión sobre la economía nacional. Los retos globales compartidos son problemas como el cambio de clima, pandemia, tráfico de drogas o seguridad alimentaria. No tienen fronteras, por lo que exigen acciones conjuntas entre naciones. En la dimensión cultural, afecta la identidad y la forma de vida. Difusión masiva.
La música, el cine, la gastronomía, los deportes y la tendencia se extienden en todo el mundo casi al mismo tiempo. Sincretismo cultural. Se mezclan tradiciones locales y extranjeras, creando nuevas expresiones, por ejemplo, adaptación de los platos típicos como ingredientes internacionales. En esta dimensión cultural tenemos también los riesgos homogeneización. La cultura dominante de los países desarrollados tienden a imponerse, lo que puede llevar a las pérdidas del lenguaje, costumbres y sabores artesanales, aunque también impulsa el movimiento de la revolución de la identidad propia. Como siguiente punto también tenemos los principales motores que impulsan la globalización. Como punto número uno, tenemos los avances tecnológicos, la revolución del transporte, buques portacontenedores, aviones comerciales, la digitalización e Internet eliminaron la distancia para la información y los servicios. Como punto número dos, tenemos la política de liberación. Desde los años 80, la mayoría de los países abrieron su economía, reduciendo regulaciones y barreras en el comercio y las inversiones. Como factor número tres, tenemos también las instituciones. Los acuerdos internacionales crearon reglas estables que dieron confianza y empresas e inversiones para operar fuera de las fronteras. Etapas de la globalización. Primera globalización, del siglo XVI hasta 1914. Origen. Comienza con los viajes de exploración europeos, especialmente tras el descubrimiento de América, y se extiende hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Impulsores principales. Expansión marítima y comercial de España, Portugal, Inglaterra, Francia y Países Bajos. Mejoradas en la navegación, las apariciones de compañías comerciales estatales y las monedas metálicas universales. Revolución industrial desde finales del siglo XVII que aumenta la producción y la necesidad de mercados externos. Características. Intercambio centrado en materias primas, metales preciosos, producción agrícola y bienes manufacturados básicos. Flujo comerciales limitados geográficamente y lentos, dominados por las potencias coloniales. Gran movilidad de personas. Millones de europeos emigran a América, África y Asia. También hubo comercio de esclavos. Seguimos con la segunda globalización, de 1945 a 1980. Su origen, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reconstruir la economía mundial y evitar conflictos futuros. Impulsores principales. Creación de organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Sistema monetario de Bretton Woods que dio estabilidad a los cambios de divisas. Avances en el transporte aéreo y marítimo, recuperación industrial de Europa y Japón. Su característica fue el crecimiento sostenido del comercio de bienes industriales y productos manufacturados. De inversión extranjera dirigida principalmente a los países desarrollados y a los sectores industriales. Reducción progresiva de aranceles entre economías avanzadas. La aparición de buques regionales con la Comunidad Económica Europea. La globalización quedó dividida por la Guerra Fría. El bloque socialista permaneció al margen de este sistema. Cierre de etapa. La crisis económica mundial de los años 70 y fin del sistema Bretton Woods. La tercera globalización, de 1980 al 2000. Origen, marcada por la liberación económica generalizada, la caída del bloque soviético y la expansión de la tecnología digital. Impulsores principales, la política de aperturas comerciales y desregulación financiera,
en todo el mundo. Revolución de las telecomunicaciones, la computación y la aparición de difusiones masivas de Internet. Desaparición de las fronteras ideológicas tras la caída del muro de Berlín. Característica: libre circulación de capitales financieros en escala mundial, con transacciones que se realizan en segundos. Auge en las empresas multinacionales y aparición de cadenas globales de valor. El diseño, la fabricación y la venta de un producto se reparten entre varios países. Incorporación masiva económicas urgentes como China, India y Brasil al comercio mundial. Crecimiento del intercambio cultural y el turismo internacional. El hito clave: entrada en vigor de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1995. La cuarta globalización, del siglo XIX hasta la actualidad. Su origen comienza con la expansión plena de la conectividad digital y se acelera tras la crisis financiera del 2008 y la pandemia de COVID-19. Sus impulsores principales fueron la tecnología de la información y la comunicación de Internet de alta velocidad, inteligencia artificial, computación en las nubes y plataformas digitales. Su tendencia actual: se busca modelos más equilibrados que combinen apertura económica con respeto a la soberanía y el desarrollo sostenible. La globalización en los romanos. De introducción. La globalización no es un fenómeno moderno. Su origen se remonta a los grandes imperios que conectaron regiones económicas y culturales a escala amplia. El Imperio Romano fue uno de los primeros. Por ejemplo, la integración transnacional, que sentó base para el proceso e intercambios similares a la globalización actual. Los puntos claves de la globalización de los romanos. Uno de esos fueron las infraestructuras y conectividad. Los romanos construyeron una extensa red de caminos, puertos y vías fluviales que unieron Europa, África del Norte y Asia Occidental. Esta red facilitó el transporte de mercancías, personas, ideas, conocimiento, reduciendo barreras geográficas y políticas. En conclusión, el Imperio Romano creó un espacio económico, político y cultural interconectando que funcionó como una globalización antigua, donde la integración y el intercambio transformaron la sociedad participante y dejaron un legado que influyó en el proceso posterior de la unión y la conectividad mundial. El descubrimiento del Nuevo Mundo. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre los continentes, transformando la geografía, la economía, la cultura y la historia mundial. Este proceso se conoce como el descubrimiento de los dos mundos y representó un salto cualitativo en la interconexión global. Su punto clave fue el intercambio geográfico y democrático. Se abrieron rutas marítimas que unieron América con Europa, África, Asia, y se produjo un intercambio masivo de especies, vegetales, animales, alimentos, enfermedades, conocida como el intercambio colombino. Los productos de América hacia el resto del mundo fueron el maíz, la papa, el tomate, el tabaco, el cacao, el caucho y el plátano. Los productos del viejo mundo hacia América fue el trigo, el arroz, el ganado, vacas, caballos, cerdos, cabras, ovejas, así como plantas como el trébol y el trigo, y animales domésticos que transformaron la economía y la vida cotidiana. En el descubrimiento del Nuevo Mundo también hubo una transformación económica, y en esta transformación económica se crearon nuevos sistemas de comercio como el comercio transatlántico y se generaron flujos de riqueza que cambiaron la estructura de la economía europea. El oro y la plata llegaron a Europa, lo que impulsó el comercio, la banca y el desarrollo del capitalismo. También hubo un cambio político y social. Las potencias europeas iniciaron la colonización de América y establecieron imperios coloniales que modificaron la organización política
de los continentes. También se produjo el traslado masivo de personas de Europa que se establecieron en pueblos indígenas que fueron sometidos y trágicamente millones de personas africanas que fueron traídas como esclavos, lo que definió la estructura social y racial en América durante los siglos. La Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, fue el conflicto armado más grande y destructivo de la historia que enfrentó a dos grandes bloques: los aliados liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Las causas de la Segunda Guerra Mundial surgió por tensión política, expansión de territorio de las potencias, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de la década de 1930. Sus consecuencias fueron demográficas y materiales. Se estima que murieron más de 70 millones de personas entre militares y civiles, y hubo una destrucción masiva de infraestructuras, ciudades y economía en todo el mundo. Los cambios políticos y geopolíticos. Finalizó con la derrota de la potencia del eje y provocó el fin de los imperios coloniales europeos. El mundo se dividió en dos grandes bloques ideológicos y políticos: el bloque capitalista y occidental liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista y oriental liderado por Unión Soviética, dando inicio al periodo conocido como la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín. Se sucedió el 9 de noviembre de 1989. Fue un evento simbólico y político que marcó el fin de la división alemana y de Europa durante la Guerra Fría. El muro, construido en 1961 para separar la Berlín occidental capitalista de la Berlín oriental socialista. Esto era uno de los símbolos más visibles de la división del mundo en dos bloques. Los puntos clave de la caída del muro de Berlín. Durante la década, el muro representó la separación física, ideológica y política entre el mundo occidental y el mundo socialista. Su caída se produjo por medio de protesta en la República Democrática Alemana, presiones internacionales y cambios en las políticas de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín también tuvo un significado político, que representó el colapso de los regímenes comunistas en la Europa del Este y el inicio de un proceso de reunificación alemana que se produjo oficialmente en 1990. Señaló el debilitamiento del bloque socialista y el avance de los modelos democráticos y capitalistas de la región. En conclusión, la caída del muro de Berlín simbolizó el fin de una era y el inicio de una nueva etapa que transformó la política y economías que afectarían a todo el planeta. La desintegración de la Unión Soviética. Este proceso ocurrió oficialmente el 26 de diciembre de 1991 y supuso el fin de la Unión de la República Soviética, el mayor país del mundo y el líder del bloque socialista durante la Guerra Fría. Las causas o los puntos clave que hicieron que se desintegrara la Unión Soviética fueron la economía, el establecimiento de modelos planificados de ineficiencia y falta de innovación; en lo político, el cambio en la dirección del país y demandas de autonomía de la república que formaban la Unión; y sociales, como el descontento de la población con el sistema, además de la presión del bloque occidental y los cambios internacionales acelerados en el proceso. Su consecuencia fue: se disolvió la Unión Soviética y se crearon 15 países independientes en Europa del Este y Asia Central.
Esto terminó con la Guerra Fría y la división bipolar del mundo, quedando Estados Unidos como la única superpotencia mundial durante el periodo. Se produjeron también transformaciones económicas en los nuevos países que pasaron de sistemas planificados a modelos de economía de mercado como cambios de su estructura política y sociales. Se modificaron los análisis políticos y militares en el mundo, dando lugar a un escenario internacional multipolar que se ha desarrollado en décadas siguientes. En conclusión, la desintegración de la Unión Soviética supuso un cambio radical en la estructura del orden mundial, marcando el fin de la Guerra Fría y abriendo un nuevo escenario de relaciones políticas, económicas y estratégicas que define el mundo actual. Últimos 10 presidentes de la República de Panamá. Lo vamos a decir en orden cronológico, desde el más reciente hasta el más antiguo. El número 1 tenemos a José Raúl Molino. Su periodo es del 1 de julio del 2024 hasta la actualidad. Sus detalles. Asumió la presidencia tras ganar la elección en general del 2024. Dice que es abogado y ha destacado por su enfoque en la seguridad ciudadana, la relatividad económica y la gestión de asuntos relacionados con el Canal de Panamá, así como las relaciones con otros países de las regiones y el mundo. En el número 2 tenemos a Laurentino Cortizo Cohen. Su periodo es del 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio, del 2024. Sus detalles más relevantes son que perteneció al Partido Revolucionario Democrático PRD. Durante su mandato se enfrentó a retos como la gestión de la pandemia del COVID-19, la rehabilitación económica posterior a la crisis sanitaria y la modernización de las infraestructuras y las negociaciones del acuerdo comercial internacionales. En el número 3 tenemos a Juan Carlos Varela Rodríguez. Su periodo fue del 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2019. Fue líder del Partido Panameñista y su gobierno se caracterizó por impulsar reformas en el sistema educativo y de la salud, además de mantener una postura de diálogo en asuntos internacionales. Fue presidente durante un periodo de importantes debates sobre la transparencia y la gestión pública. En el número 4 tenemos a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Su periodo fue del 1 de julio del 2009 al 30 de junio del 2014. Unos detalles del partido Cambio Democrático. Durante su mandato se realizaron grandes obras de infraestructura como la ampliación de las vías, la construcción de los centros de salud y la mejora de servicios públicos. Su gestión estuvo marcada también por diversos procesos legales y debates sobre la administración de los recursos públicos. En el número 5 tenemos a Martín Torrijos Espino. Su periodo fue del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio del 2019. Es hijo o fue hijo del líder militar Omar Torrijos. Pertenecía al PRD. Su gobierno se centró en la estabilidad económica, la reducción de la pobreza y la impartición de las políticas sociales. También se destacó por la firma de acuerdos comerciales que fortalecieron el intercambio con otros países. En la número 6 tenemos a Mireya Moscoso Rodríguez. Su periodo fue del 1 de septiembre de 1999 y al 1 de septiembre del 2004. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Panamá, pretendientemente al partido panameñista. Su mandato estuvo marcado por un momento histórico, la transferencia definitiva del Canal de Panamá a la soberanía panameña, hecho que se concretó el 31 de diciembre de 1999. También impulsó programas de desarrollo social y seguridad ciudadana. En el número 7 tenemos a Ernesto Pérez Valladares.
Su periodo fue del 1 de septiembre de 1994 al 1 de septiembre de 1999. Algunos detalles de su periodo fue que modernizó la economía y la privatización de algunas empresas estatales y el funcionamiento de las relaciones comerciales internacionales. Su gestión tuvo un gran impacto importante en la economía y la estructura productiva del país. Guillermo Endara Galimani. Su periodo fue del 20 de diciembre de 1989 al 1 de septiembre de 1994. Algunos detalles de él fueron que asumió la presidencia tras la intervención militar de los Estados Unidos en 1989, que derrocó el gobierno de Manuel Noriega. Su mandato se centró en la construcción del país, la reestabilización de la democracia, la recuperación de la economía y la organización de las primeras elecciones libres tras años de gobierno. Manuel Antonio Noriega Moreno. Su periodo fue de 1983 al 20 de diciembre de 1989. Algunos detalles. Ocupó el cargo de jefe de gobierno y comandante en la Fuerza de Defensa de Panamá, y su mandato estuvo marcado por tensión políticas y conflicto con el gobierno de los Estados Unidos, lo que finalmente derivó en la intervención militar y su posterior captura y juicio en el extranjero. En el número 10 tenemos Aristide Royo Sánchez. Su periodo fue del 11 de octubre de 1978 al 31 de julio de 1982. Algunos detalles de este presidente. Perteneciente al Partido Revolucionario Democrático, su gobierno se desarrolló en el periodo de transición política y se enfocó en la administración de los recursos del país, así como la consolidación de los recursos relacionados con la soberanía del Canal de Panamá y la transmisión hacia la democracia plena. Golpe de Estado de 1968. De antecedente. Tras la independencia de Panamá en 1903, el país vivía inestabilidad política y conflicto por la soberanía sobre el Canal de Panamá. En 1964 se produjo los sucesos del 9 de enero, Día de la Solidaridad, donde hubo enfrentamientos entre panameños y personas de la zona del canal, lo que aumentó la tensión nacional. En las elecciones de 1968, el candidato Arnulfo Arias Madrid ganó la presidencia, pero fue derrocado pocos días después por el grupo de oficiales liderado por el coronel Omar Torrijos Herrera y el mayor Boris Martínez. El golpe respondió a la inestabilidad política, a la crisis económica y la necesidad de buscar una solución más firme a los problemas nacionales. En el desarrollo, el régimen militar liderado por Torrijos se mantuvo en el poder durante más de 10 años. Se implementaron reformas sociales y económicas, como la nacionalización de sectores clave, las retribuciones de tierra y la mejora de servicios públicos. Se estableció un modelo de desarrollo centrado en la integración nacional y la búsqueda de la soberanía plena sobre el canal. En 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Carter, que establecieron la transferencia total de la soberanía del Canal de Panamá para el año 2000. Las consecuencias fueron políticas, también fueron económicas y sociales. El 20 de enero de 1989. Sus antecedentes. Tras la muerte de Omar Torrijos en 1981, el país volvió a la derogación, pero la inestabilidad política continuó. En 1983, Manuel Antonio Noriega asumió el poder, generando conflictos con el gobierno de los Estados Unidos por acusaciones de tráfico de droga, corrupción y violación de acuerdos bilaterales. Noriega rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1988 y hubo sanciones económicas que afectaron gravemente a la economía de Panamá. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional declaró a Panamá en estado de guerra con Estados Unidos
lo que provocó la intervención nacional. El 20 de diciembre de 1989, fuerzas militares de los Estados Unidos invadieron Panamá con el objetivo de capturar a Noriega, restaurando la democracia y garantizando la seguridad del canal. La operación se denominó Causa Justa. Hubo enfrentamientos armados, daños materiales y pérdidas humanas, tanto civiles como militares. Noriega se refugió en la embajada de la Santa Sede y se entregó días después. Sus consecuencias también fueron políticas, económicas y sociales. Durante el siglo XX, Panamá ha transmitido por diferentes modelos económicos. Modelo primario exportador, modelo de sustitución de importación y modelo de integración de servicios. En la actualidad del modelo, actualmente Panamá se caracteriza por un modelo económico basado en servicios económicos internacionales, logísticos y financieros. Se apoya en su posición geográfica como puente entre América del Norte y América del Sur, y en la importancia del Canal de Panamá como vía que comunica al mundo. El modelo se enfoca en la puerta comercial, la atracción de inversiones extranjeras, la innovación y el desarrollo de sectores dinámicos que generan empleo, crecimiento y sostenibilidad. Se busca diversidad de economía para reducir la dependencia de sectores tradicionales y adaptar a los cambios del entorno global. Panamá como centro logístico. Su concepto e importancia. Panamá se ha consolidado como el centro logístico multimodal más importante en América Latina, debido a su infraestructura y la ubicación geográfica estratégica. Un centro logístico multimodal, integra diferentes medios de transporte, como marítimo, terrestre, aéreo y ferroviario, para facilitar el movimiento de mercancías de manera eficiente y rápida. Su elemento clave es el Canal de Panamá, los puertos, la infraestructura terrestre, los aeropuertos, las zonas francas y sus beneficios e importancia. Sus beneficios son económicos, son comerciales, de desarrollo regional, y los desafíos es mantener y mejorar la infraestructura para responder al crecimiento de la demanda, garantizar la seguridad y eficiencia entre el movimiento de la mercancía, adaptarse a los cambios y el comercio internacional, a las nuevas tecnologías, y asegurar que los beneficios del desarrollo logístico se distribuyan de manera equitativa y en sociedad.